1880, en medio de una guerra civil que costó miles de muertos, que en general no se relata, porque la provincia de Buenos Aires no quería entregar la capital. La ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia y las autoridades nacionales eran huéspedes de la provincia. Eso se resuelve con una ley que se dicta durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. La provincia de Buenos Aires no aceptó y estalló una guerra que, por ejemplo, en un combate que se dio alrededor de lo que hoy es Puente Alsina, ahí en Pompeya, murieron 3.000 soldados. Es decir, fue un episodio dramático. Muy fuerte. Se impuso el Estado Nacional. La ciudad de Buenos Aires, que era mucho más chiquita que ahora, era el Río de la Plata, el Riachuelo, lo que hoy es la Avenida La Plata, la calle Río de Janeiro, la Avenida Warnes y el Arroyo Maldonado, Juan B. Justo. Claro, Palermo. Mucho más chiquita, ¿no? Entonces, la provincia de Buenos Aires, cae el gobernador Tejedor, sube el vicegobernador, que era José María Moreno. Esto también nos sirve para saber por qué hay calles en Buenos Aires con ese nombre. Tal cual. Y sube Dardo Rocha. Y la discusión en la provincia de Buenos Aires fue: la capital de la provincia, ¿la trasladamos a una ciudad que ya existe o hacemos una ciudad nueva? Bueno, Dardo Rocha logra imponer el criterio de hacer una ciudad nueva. Se elige para ello las Lomas de la Ensenada, con una intencionalidad de jorobar a la nación, que era poner un puerto más cerca del océano. Entonces se ponía un puerto 50 kilómetros al sur de Buenos Aires, entonces se suponía que ese puerto iba a tener éxito. Se convoca a un concurso internacional, la ciudad se funda el 19 de noviembre de 1882, un día de un calor fatal. Noviembre, pero un calor fatal, a tal punto que se pudrió la carne del asado que se iba a usar y terminó siendo... Y hay una anécdota muy divertida porque una placa de homenaje a los visitantes que iban a estar ese día en la Fundación de La Plata se manda a hacer a Alemania con 3 meses de anticipación. Bueno, muchos de los que estaban en la placa no aparecieron. Entre ellos el presidente Roca, que figura ahí, pero que ya venía peleándose con el gobernador, porque a Dardo Rocha, un periodista, como siempre los periodistas son gente... Seres oscuros, malvados, ensobrados y pauteros. Le pregunta a Dardo Rocha: ¿y usted aspiraría a ser presidente? Todo ciudadano de bien en la Argentina aspira a ser presidente. Entonces Roca se enojó y dijo: es de mal gusto probarse la ropa del enfermo, pero mucho peor cuando éste goza de buena salud. Y no le habló más a Rocha. Bueno, se hace la ciudad es un cuadrado de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Es la construcción masónica más grande del mundo. Que tiene 33 símbolos masónicos en la forma de la ciudad. ¡Qué loco! Por ejemplo, ahí uno dice: ¿por qué está la avenida 79 y 80, que parecen no ir de ningún lado a ninguna parte? Porque combina con otras 2 diagonales y conforma una escuadra masónica. Después, por ejemplo, hay otras diagonales que van de ningún lado a ninguna parte, que son 75, 76, 77 y 78, que conforman 2 compases masónicos, dentro de los cuales están todos los edificios de gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero cómo que no van a ninguna parte? Son calles que no tienen un sentido de tránsito. Por ejemplo, vos tenés 2 diagonales. De hecho, uno de los nombres comunes de la ciudad de La Plata es la ciudad de las diagonales, o la ciudad de los tilos, ¿no? Bueno, la diagonal 73 y la 74 marcan la rosa de los vientos magnética, no geográfica. Por eso, si uno pone el Google Map, te da un poquito corrida. Sin embargo, si mirás con la brújula, te da exacto el sur. ¡Ay, qué loco! Es muy interesante. Y se hace una ciudad que tiene un eje monumental, donde está, como bien nos decía Rolo, la legislatura, la gobernación, la vieja jefatura de policía, el teatro argentino, el municipio, todo frente la a catedral. La plaza, ¿no? Todo, pero todo en línea, en distintas plazas. El centro exacto de la ciudad es la Plaza Moreno, que es la que está frente a la catedral, y le ponen número a las calles, pero raros, porque van del 1 al 32 en un sentido, y del 33 al la 72 en el otro. ¿Sí? Y hay una cosa que es muy interesante, porque si vos estás en la ciudad de La Plata, en una dirección, y querés ir a otra, o saber dónde queda,
te indica un cálculo matemático cuál es el lugar donde vas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, vos llegás, tenés que ir a la calle, estás en la calle, te dicen calle 14, 455. Entonces tenés que multiplicar el primer dígito, el de 455, lo multiplicás por 2 te da 8, le sumás 32, que son las calles en ese sentido, y te da 40, por lo tanto es 14 entre 40 y 41. Ah, qué loco. Vas a la 14, 1427, 14 por 2, 28, más 33 te da que es 14 entre 61 y 62. ¿No? Bueno, hay que aprendérselo. Hay que aprendérselo. O sea, para los platenses podrá ser fácil. Claro, pero una vez que lo aprendés, se repiten todas las direcciones de La Plata. En las 150.000 propiedades de La Plata. ¿Pero eso se hizo deliberadamente? Deliberadamente, es un cálculo. De hecho, te vendían el terreno con la tablita para que vos sepas cómo llegar de un lado a otro. Oh, increíble. Lo que impresiona es que la ciudad de La Plata se hizo en 3 años. Es decir, fue un proyecto de una ciudad nueva. Hay una novela de Julio Verne que habla de la ciudad soñada. Ajá. Y todos los parámetros de esa ciudad que soñó Julio Verne están en la ciudad de La Plata, que la diseña Pedro Benoit, que es una historia para contar otro día, hijo de un tal Pierre Benoit, que se supone que es el hijo perdido de Luis XVI. Mirá. Pero esa es otra historia para seguir avanzando. La ciudad de La Plata se definió como el modelo más extraordinario de ciudad higienista, era el criterio que se usaba para el urbanismo, en 1880. Se funda en el 82. En 1889 se hace la Exposición Universal de París por el centenario de la Revolución Francesa. Ajá. La Plata recibió la medalla a la mejor obra humana de la historia. Wow. Era impresionante esta cuestión. Es interesante porque se decidió hacer un concurso internacional. Participaron de todo el mundo proyectos y son todos edificios de distintos arquitectos de distinto estilo. Ajá. Y que conforma una gran, variedad que hace de La Plata una ciudad bellísima. El Museo de La Plata iba a estar en una manzanita en el centro de la ciudad. Todas esas manzanas que les he contado, donde está el departamento de policía, la catedral, la legislatura, esas son manzanas que miden 120 por 120. Pero como había que conformar un eje, lo que hicieron hacia cada lado son manzanas angostas. La primera de 70 metros, la segunda de 80, la tercera de 90, 100, 110, hasta llegar nuevamente a los cuadrados de 120. Ese eje monumental. Y el Perito Moreno, que era el director del Museo de Buenos Aires, le dice a Edgardo Rocha, no podemos hacer un museo tan chiquito. Y todas las mañanas iba a la Casa de Gobierno a pedirle a Roca que le diera el dinero para hacer un edificio como la gente. El Museo de La Plata, que es una de las joyas científicas de Latinoamérica, hay un ranking de museos de historia natural. El Museo de La Plata es el 5º en el mundo hoy. Una maravilla. Todos hemos ido en la época del colegio. Claro. Primer museo de historia natural en el mundo hecho según la teoría de la evolución. Wow. Es decir, tiene un concepto ideológico, digamos, detrás. Es una maravilla. Uno de los repositorios de fósiles más importantes del mundo. Y la catedral es la iglesia católica más grande de América. Y que cuando uno va a Roma, a San Pedro, en letras de oro están puestas las 25 iglesias más grandes del mundo. Uno se va acercando, digamos, es de las más grandes, en un momento dado dice Cathedralis Platensis. Hasta ahí llega la Catedral de La Plata, que es un poquito más pequeña que la ciudad que la catedral, la Basílica de San Pedro. Es impresionante, la iglesia catedral fue terminada hace relativamente poco tiempo, en 1999, es impresionante, vale la pena visitarla, y tiene la ventaja de que hoy se puede subir por ascensor a la torre, entonces desde ahí ves la ciudad de noche, es espectacular, es espectacular. Es un buen plan para ir en miniturismo en este verano, por ejemplo. La Plata es una ciudad fantástica, ahora tiene muy buenas, las diagonales se han convertido en centros gastronómicos y hay que llevarse el
planito, ¿para qué? Vos sabés que vas para aquel lado, tenés que multiplicar por 2 más 32, eso te dice hasta dónde tenés que llegar. Sí, o el Waze en el teléfono. O el Waze es mucho más fácil. Yo lo pensé, ¿no? Claro. Una vez me entré por error yendo para Mar del Plata. Vos te perdiste, iba con una amiga, íbamos charlando y seguí de largo, no doblé hacia Mar del Plata y me metí en La Plata. Ay, lo que fue salir. Menos mal que existe el Waze. No, sí, eso. O sea, hay que conocerla, pero es realmente un lugar espléndido y disfrutar de todos esos edificios que hablan de una Argentina que quiso ser muy imponente. Sí, señor. O que lo fue también, ¿no? Lo fue, sin duda.